Eran las 3 de la madrugada cuando escribí aquel mensaje. Mis manos temblaban. Mi corazón latía con fuerza y mis ojos estaban llenos de lágrimas que no dejaban de caer. La luz de la pantalla era la única iluminación en aquella habitación oscura y, después de pensar durante mucho tiempo, escribí una sola frase. Si ignoras este mensaje, quizá nunca volvamos a hablar. Era una frase corta, pero detrás de aquellas palabras había meses de silencio, años de espera y el peso de un amor que poco a poco se estaba desmoronando. Pulsé el botón de enviar y dejé el teléfono sobre mi pecho, como si fuera algo vivo que pudiera responderme. Cada segundo parecía una hora. Miraba la pantalla una y otra vez, esperaba ver el mensaje leído, esperaba ver aparecer los 3 puntos indicando que estaba escribiendo. Esperaba que todo volviera a estar bien, pero no ocurrió nada, y mientras el silencio continuaba, una pregunta empezó a repetirse dentro de mi cabeza. ¿Estoy haciendo lo correcto o estoy cometiendo otro error en nombre del amor? Esta no era solamente la historia de una noche. Era la historia de todos los meses que había pasado esperando, de todas aquellas noches en las que no podía dormir, porque una sola pregunta permanecía en mi mente. ¿De verdad me ama o simplemente me estoy engañando a mí misma? Cuando lo conocí, todo parecía demasiado perfecto. Sentía que, por fin, la vida me estaba dando una oportunidad. Cuando hablaba conmigo, parecía que el mundo entero desaparecía, y que solamente existíamos él y yo. Cada mañana recibía un mensaje suyo. Cada noche terminábamos hablando antes de dormir. Recuerdo perfectamente el día en que me dijo: «Quiero que formes parte de mi vida». Mi corazón se llenó de felicidad. Llamé inmediatamente a mi mejor amiga para contárselo. En aquel momento estaba convencida de que había encontrado a la persona correcta. Al hombre que me entendería, al hombre que estaría a mi lado, al hombre que me daría el respeto y el amor que siempre había deseado. Y al principio todo fue exactamente como lo había imaginado. Me escribía por las mañanas para preguntarme si había desayunado. Me recordaba que bebiera agua cuando volvía cansada del trabajo. Podía pasar horas escuchándome. Hablábamos de todo, nos reíamos, hacíamos planes, hablábamos de nuestros sueños y algunas veces simplemente permanecíamos en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Todavía recuerdo el día en que me dijo: «Eres mi futura esposa. No puedo imaginar mi vida sin ti». Guardé aquellas palabras en mi corazón como si fueran un tesoro. Pensé que finalmente había encontrado esa relación que había esperado durante tantos años. Una relación en la que no tendría que demostrar constantemente mi valor. Una relación en la que podría ser yo misma. Pero, como ocurre tantas veces en la vida, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio fueron cambios pequeños. Tan pequeños que ni siquiera quise prestarles atención. Un mensaje que llegaba un poco tarde, después otro. Antes me decía buenos días apenas despertaba. Ahora podía pasar hasta el mediodía sin saber nada de él. Me decía que estaba ocupado, que tenía mucho trabajo, que había demasiadas responsabilidades, y yo trataba de comprenderlo. Me decía a mí misma: «Es solamente una etapa. Todo volverá a ser como antes. Debo tener paciencia». Pero aquella etapa temporal empezó a convertirse en una costumbre. Cada día hablábamos menos. Sus respuestas eran más cortas, sus mensajes eran menos frecuentes, y cuando intentaba hablar sobre lo que estaba sintiendo, siempre respondía lo mismo: «Estoy ocupado, no te enfades». Después de escuchar esas palabras tantas veces, empecé a preguntarme si quizá el problema estaba en mí. Tal vez esperaba demasiado, tal vez estaba siendo demasiado sensible, tal vez estaba pensando demasiado. Una noche reuní el valor suficiente para preguntarle: «¿Está todo bien entre nosotros?» Su respuesta fue: «Sí, todo está bien. Solo estás preocupándote demasiado». Pero en el fondo de mi corazón sabía que algo había cambiado. El amor que antes podía ver en sus ojos, en sus palabras y en sus acciones, parecía haberse apagado. Era como una lámpara que todavía estaba encendida, pero cuya luz ya no iluminaba como antes. Pasaba las noches despierta preguntándome: ¿qué salió mal? ¿Cuándo comenzó esta distancia? ¿Hay algo que pueda hacer para recuperar lo que teníamos? Mis amigas comenzaron a decirme: ¿por qué estás agotándote de esta manera? Si él no te respeta, ¿por qué sigues dándole todo de ti? Pero el corazón no siempre escucha a la lógica. Cuando amas de verdad a alguien, siempre quieres darle una última oportunidad, un último esfuerzo, una última esperanza. Yo pensaba que quizá, si intentaba un poco más, si tenía más paciencia, si comprendía mejor sus problemas, algún día volveríamos a ser aquellas dos personas que no podían pasar un día sin hablar. Pero con cada día que pasaba, aquella esperanza se hacía más pequeña. Recuerdo especialmente el día de nuestro aniversario. Esperaba que me sorprendiera. Pensaba que recordaría aquella fecha y haría algo especial. Pero pasó todo el día y no recibí ningún mensaje. Por la noche decidí escribirle yo. Su respuesta fue sencilla: «Lo siento. Se me olvidó». Aquellas palabras me rompieron el corazón. ¿Cómo podía olvidar una fecha tan importante a alguien que antes recordaba hasta los pequeños detalles de mi vida? Lloré durante horas. Pero a la mañana siguiente volví a justificarlo. Quizá realmente estaba ocupado. Todos cometemos errores. Debo perdonarlo. Y así pasaron los meses. A veces volví a ser el hombre del principio.
Me llenaba de cariño, me decía que todo estaba bien, me hacía sentir especial, y entonces volvía a tener esperanza, pero después regresaba en el silencio. La distancia y la indiferencia era como estar en una montaña rusa emocional. Un día estaba arriba, al siguiente estaba completamente destruida. Mi madre comenzó a notar que algo no estaba bien. Un día me preguntó, «Hija, ¿por qué estás tan preocupada últimamente?» Le conté todo. Ella me escuchó en silencio y después me dijo algo que nunca olvidaré. El amor no debería obligarte a demostrar constantemente que mereces ser amado. Cuando alguien te ama de verdad, no tienes que rogar por un lugar en su vida. Sus palabras eran ciertas. Pero mi corazón todavía no estaba preparado para aceptarlas. Porque cuando amas profundamente, incluso después de recibir muchas heridas, sigues pensando que quizá la próxima oportunidad será diferente. Con el tiempo, sus mensajes se redujeron a 1 o 2 veces al día. Y cuando yo hablaba de mis sentimientos, él respondía, «Estás pensando demasiado». Aquella frase empezó a destruir mi confianza en mí misma. Me preguntaba, ¿realmente pienso demasiado? ¿Estoy exagerando? ¿Qué hay de malo en mí? Y esas preguntas comenzaron a consumir mi tranquilidad. Hasta que un día decidí preguntarle algo mucho más importante. Quería saber hacia dónde iba nuestra relación, quería saber si realmente pensaba casarse conmigo, o si simplemente estaba dejando pasar el tiempo. Reuní todo mi valor y se lo pregunté. Su respuesta fue, «Ahora necesito concentrarme en mi trabajo. Ya pensaremos en el matrimonio más adelante». En ese momento comprendí algo doloroso. Tal vez nuestra relación no tenía para él la misma importancia que tenía para mí. Yo estaba construyendo mi futuro alrededor de alguien que quizá ni siquiera me había incluido en el suyo. Me sentía como una opción, una persona a la que buscaba cuando tenía tiempo, cuando estaba libre, cuando necesitaba compañía. Y esa sensación comenzó a romperme por dentro. Pasaba noches enteras preguntándome, ¿debo marcharme o debo esperar? Dejarlo no era fácil. Todavía amaba al hombre que una vez me hizo sentir como la mujer más especial del mundo, pero esperar también se estaba volviendo insoportable. Cada día de silencio parecía quitarme un pedazo de mí misma. Un día mi mejor amiga me dijo, «Necesitas aprender a amarte a ti misma, no solamente a él». Aquella frase cambió algo dentro de mí. Me di cuenta de que había dejado mi propia felicidad en segundo plano. Había olvidado mis sueños, había descuidado mis amistades, había dejado de hacer las cosas que me hacían feliz. Todo por intentar mantener una relación que solamente parecía funcionar cuando yo hacía el esfuerzo. Entonces comprendí una verdad. El amor no consiste solamente en decir «te amo». El amor también significa estar presente. Significa escuchar, significa hacer tiempo, significa respetar los sentimientos de la otra persona. Significa demostrar con acciones aquello que las palabras prometen. Con esa nueva comprensión decidí escribir aquel último mensaje. Escribí desde lo más profundo de mi corazón. Siempre te he dado prioridad. He comprendido tu silencio, tu trabajo y tus responsabilidades, pero ahora necesito saber si realmente eres serio respecto a nuestra relación. Si ignoras este mensaje, entenderé que esta relación no tiene para ti la misma importancia que tiene para mí, y quizá después de esto nunca volvamos a hablar. Pulsé enviar y comenzó la espera. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nada en mi corazón quería creer que estaba ocupado. Mi mente decía, si realmente te amara, encontraría unos minutos para responder. Aquella batalla dentro de mí era agotadora. Recordaba los primeros días, las promesas, los mensajes, los sueños, las conversaciones sobre nuestro futuro. Habíamos hablado de nuestra casa, de dónde viviríamos, de cómo decoraríamos nuestro hogar. Incluso habíamos hablado de los nombres de nuestros futuros hijos. Todo aquello había parecido tan real. Pero ahora me preguntaba si aquellos sueños habían sido compartidos de verdad, o si solamente habían vivido en mi imaginación. A las 4 de la mañana todavía no había respuesta. Finalmente me quedé dormida, agotada. Cuando desperté, lo primero que hice fue mirar mi teléfono. Había una notificación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Abrí el mensaje. Decía, perdóname, me quedé dormido. Sé que he cometido muchos errores. No te he dado el tiempo ni la atención que mereces. Estaba tan concentrado en mis propios problemas que no me di cuenta de cuánto me estaba alejando de ti. Por un momento mi corazón se ablandó. Quería perdonarlo, quería creerle. Pero esta vez decidí no conformarme solamente con palabras. Le respondí. Las palabras son fáciles. Ahora necesito acciones. Si realmente quieres salvar esta relación, tienes que demostrarlo. Él contestó, dame una oportunidad y te lo demostraré. Y aquella frase volvió a encender una pequeña esperanza dentro de mí. Durante unas semanas realmente parecía diferente. Me escribía por las mañanas, preguntaba cómo estaba, escuchaba mis problemas, me daba tiempo. Incluso comenzamos nuevamente a hablar sobre nuestra boda, me mostró lugares. Hablamos de invitaciones, me presentó algunas ideas para nuestro futuro. Mis amigas comenzaron a decir, ¿ves? Quizá realmente está cambiando. Y yo quería creerlo, realmente quería. Pero entonces lentamente,
Las viejas costumbres regresaron. Primero los mensajes comenzaron a llegar tarde. Después hubo días en los que apenas hablábamos. Las llamadas diarias se convirtieron en unas pocas por semana, y nuevamente aparecieron las mismas excusas. Estoy ocupado. Después hablamos. Ahora no puedo. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado. Ya no estaba completamente destruida. Porque finalmente había entendido que una promesa no es lo mismo que un cambio. Una persona puede pedir perdón muchas veces. Puede prometer cambiar. Puede incluso comportarse bien durante unas semanas. Pero el verdadero cambio se demuestra con constancia, no con momentos aislados. Entonces comencé a preguntarme algo más profundo. Quizá el problema no era solamente él. Quizá desde el principio teníamos formas completamente diferentes de entender el amor. Yo necesitaba pequeños gestos, tiempo, comunicación, cercanía. Él quizá entendía el amor de otra manera. Para él una relación podía existir aunque no hubiera comunicación diaria. Para mí, el amor necesitaba cuidado constante, y comprendí que dos personas pueden quererse y, aún así, no ser capaces de construir una relación saludable juntas. Aquella verdad fue dolorosa, pero también fue liberadora, porque comprendí que no tenía que seguir culpándome, no tenía que preguntarme qué había hecho mal, no tenía que convertirme en otra persona para conseguir su atención. Yo merecía una relación donde pudiera ser yo misma, una relación donde mi felicidad no dependiera de si alguien decidía responderme o no. Una relación donde no tuviera que competir por un lugar. Mi abuela una vez me había dicho, hija, el amor de una persona se reconoce por sus acciones, no por sus palabras. Ahora entendía perfectamente lo que quería decir. Si alguien te ama, no significa que estará disponible cada segundo. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos días difíciles, pero incluso en medio de una vida ocupada, una persona que te valora encuentra pequeñas maneras de hacerte sentir importante. No necesitas grandes regalos, no necesitas palabras perfectas. A veces basta con un simple: estoy ocupado, pero estoy pensando en ti. Un mensaje puede decir mucho. Una llamada puede significar mucho. Un pequeño gesto puede demostrar que alguien realmente te tiene presente. Finalmente llegó el momento en que tuve que tomar una decisión. Hablé con él una última vez. Esta vez no hubo gritos, no hubo insultos, no hubo amenazas. Solo hubo honestidad. Le dije, todavía te quiero, pero también necesito respetarme. No puedo continuar en una relación donde tengo que demostrar constantemente que merezco amor. Él volvió a responder, hay muchas cosas en mi vida. No eres la única prioridad. Y en aquel momento comprendí la verdad. Quizá nunca sería su prioridad. Quizá siempre estaría esperando un mensaje, esperando tiempo, esperando atención, esperando que algún día cambiara. Y yo ya estaba cansada de esperar. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí dejar la relación, no porque hubiera dejado de sentir, sino porque finalmente había aprendido que amar a alguien no significa abandonarte a ti misma. Los primeros días fueron terribles. Todo me recordaba a él. El lugar donde nos conocimos, las canciones que escuchábamos, los caminos por los que caminábamos, las conversaciones antiguas. Incluso mi teléfono parecía recordármelo. A veces despertaba en mitad de la noche y buscaba automáticamente el móvil pensando que quizá había llegado un mensaje. Pero entonces recordaba, la historia había terminado. Romper una costumbre es mucho más difícil que tomar una decisión. Pero mis amigas estuvieron a mi lado. Mi madre también. Nunca me hizo sentir que había tomado una mala decisión. Siempre me decía, hija, una decisión tomada para proteger tu dignidad nunca es un error. Poco a poco empecé a reconstruir mi vida, volví a pintar, volví a salir con mis amigas, volví a leer. Comencé a caminar por las mañanas. Empecé a cuidar de mi salud y descubrí algo que había olvidado. Yo también tenía una vida fuera de aquella relación. Tenía sueños, tenía talentos, tenía personas que me querían, tenía un futuro. Mi felicidad no había desaparecido. Simplemente había dejado de buscarla dentro de mí y había comenzado a buscarla en otra persona. Con el tiempo, también mejoró mi trabajo, mi mente estaba más tranquila, podía concentrarme, acepté nuevos desafíos, incluso recibí una oportunidad importante en mi carrera. Cuando recibí aquella noticia, la primera persona a la que llamé fue mi madre. La felicidad y el orgullo que vi en sus ojos fueron suficientes para hacerme comprender algo. Había recuperado una parte de mí misma. Meses después, un día me miré al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo diferente en mis propios ojos. No era la luz que alguien más me había dado, era mi propia luz, la luz de haberme encontrado nuevamente. Entonces comprendí que aquella noche a las 3 de la madrugada no había sido solamente el comienzo del final, había sido el comienzo de mi transformación. Aprendí que esperar por alguien no es necesariamente malo, pero perder tu dignidad mientras esperas sí lo es. Aprendí que amar no significa tolerarlo todo. Aprendí que perdonar no significa aceptar que alguien continúe haciéndote daño. Aprendí que una relación saludable necesita dos personas, dos esfuerzos, dos corazones, dos voluntades. No puedes construir una relación tú sola. Puedes dar amor, puedes tener paciencia, puedes comprender, puedes perdonar, pero no puedes obligar a alguien a valorarte y tampoco deberías tener que hacerlo.
Esta historia no es solamente mía. Es la historia de muchas personas que permanecen en relaciones donde se sienten invisibles. Personas que esperan, personas que se justifican, personas que se dicen, quizá mañana será diferente. Quizá cuando tenga menos trabajo cambiará. Quizá después de casarnos será mejor. Pero hay algo que debemos recordar. El matrimonio no arregla automáticamente una relación rota. Las responsabilidades no hacen desaparecer los problemas. Y el tiempo, por sí solo, no cambia a una persona que no quiere cambiar. Por eso, antes de dar el siguiente paso, debemos observar las acciones, no solamente las promesas. Pregúntate, ¿soy feliz? ¿Me siento respetada? ¿Puedo hablar de mis sentimientos sin sentirme culpable? ¿Mi pareja escucha mis necesidades? Existe un esfuerzo de ambos lados. Si las respuestas son dolorosas, no las ignores. No significa que debes abandonar inmediatamente cualquier relación que atraviese dificultades. Todas las relaciones tienen problemas. Todos cometemos errores. Pero existe una diferencia enorme entre una relación que enfrenta problemas y una relación donde solamente una persona intenta solucionarlo todo. El amor necesita sacrificios, eso es cierto. Pero el amor nunca debería exigir que sacrifiques tu identidad, tu dignidad, tu paz, tu felicidad, tu autoestima. Nunca olvides esto. Puedes amar a alguien profundamente y aún así decidir que no puedes seguir a su lado. Puedes extrañar a alguien y aún así saber que estar lejos de esa persona es lo mejor para ti. Puedes llorar por alguien y aún así elegirte a ti misma. Eso no es egoísmo. Eso es amor propio. Y si algún día llega a tu vida una persona que realmente te respeta, no tendrás que rogar por su atención. No tendrás que demostrar constantemente tu valor. No tendrás que preguntarte todos los días, ¿me quiere? Lo sentirás en sus acciones. Lo sentirás en la tranquilidad que produce su presencia. Lo sentirás en la manera en que te escucha, en la manera en que celebra tus éxitos, en la manera en que permanece contigo cuando las cosas se complican. Ese es el tipo de amor que todos merecemos. Un amor donde dos personas se eligen todos los días, no por obligación, no por miedo a estar solas, sino porque realmente quieren compartir su vida. Hoy puedo mirar hacia atrás y agradecerse aquella noche. Sí, fue dolorosa, sí, lloré, sí, tuve miedo, pero también fue la noche en la que finalmente escuché mi propia voz, la noche en la que comprendí que mi valor no dependía de la atención de otra persona, la noche en la que dejé de esperar que alguien me eligiera y decidí elegirme a mí misma. Y si tú estás pasando por algo parecido, quiero que recuerdes algo. No tienes que perderte para conservar a alguien. No tienes que hacerte pequeña para que otra persona se sienta grande. No tienes que aceptar migajas de amor solamente porque tienes miedo de estar sola. Y, sobre todo, no tienes que demostrar tu valor a alguien que ya decidió no verlo. Tu valor no disminuye porque alguien no sepa apreciarlo. Tu belleza no desaparece porque alguien dejó de mirarte. Tu importancia no cambia porque alguien dejó de responderte, y tu futuro no termina porque una relación haya terminado. A veces, el final de una relación es el comienzo de una vida mucho más auténtica. Una vida en la que vuelves a descubrir quién eres. Una vida en la que vuelves a escuchar tus propios sueños. Una vida en la que ya no esperas que alguien venga a salvarte porque has aprendido a salvarte tú misma. Yo pensaba que aquella persona era el amor de mi vida. Ahora entiendo que fue una de las lecciones más importantes de mi vida. Me enseñó que el amor sin respeto puede convertirse en dolor. Me enseñó que la paciencia sin límites puede convertirse en autodestrucción. Y me enseñó que antes de pedirle a alguien que me ame, tenía que aprender a amarme yo. Por eso, si alguna vez alguien te hace sentir que tienes que luchar constantemente por un lugar en su vida, detente, observa, escucha. Pregúntate si estás luchando por una relación o simplemente luchando contra la indiferencia de otra persona. Porque son cosas completamente diferentes. El amor verdadero puede ser difícil, puede tener discusiones, puede tener momentos complicados, pero no debería hacerte sentir invisible todos los días. No debería destruir tu autoestima. No debería convertir tu felicidad en una espera interminable. No debería hacerte sentir que eres una opción. Mereces ser una elección, mereces ser escuchada, mereces ser respetada, mereces sentir paz, y mereces un amor que no te obligue a perderte para conservarlo. Quizá todavía no hayas encontrado a esa persona. Quizá tengas miedo de dejar una relación porque piensas que nunca volverás a encontrar a nadie, pero recuerda, estar sola durante un tiempo no significa estar perdida. A veces estar sola es exactamente lo que necesitas para encontrarte, y cuando vuelves a encontrarte, empiezas a entender lo que realmente mereces. Yo ya no espero que alguien venga a completar mi vida. Quiero compartir mi vida con alguien que la valore. Quiero amar sin perderme. Quiero entregar mi corazón sin abandonar mi dignidad. Quiero una relación donde ambos podamos crecer, donde ambos podamos hablar, donde ambos podamos equivocarnos y aprender, donde ambos podamos sentirnos seguros. Ese es el amor que quiero. Y ese es el amor que todos deberíamos buscar. Porque al final, la verdadera felicidad no está en conseguir que otra persona nos elija. La verdadera felicidad comienza cuando nosotros mismos decidimos elegirnos. Aquella noche envié un mensaje pensando que quizá estaba perdiendo el amor de mi vida,
Pero ahora sé que aquella noche estaba recuperando mi propia vida, y quizá esa sea la lección más importante de todas. Nunca pierdas tu identidad intentando mantener una relación. Nunca sacrifiques tu dignidad para recibir amor. Nunca confundas paciencia con sufrimiento. Y nunca olvides que mereces un amor que te dé paz, no uno que te obligue a pasar cada noche preguntándote si todavía eres importante. Porque el amor verdadero no debería hacerte sentir pequeña, debería ayudarte a crecer. No debería apagar tu luz, debería iluminarla. Y si alguna vez tienes que elegir entre conservar a alguien y conservarte a ti misma, recuerda que hay una persona que estará contigo durante toda tu vida. Esa persona eres tú. Así que cuida tu corazón, respeta tu dignidad, escucha tus sentimientos y nunca tengas miedo de comenzar de nuevo, porque a veces, perder a alguien no es perder el amor. A veces es la manera en que la vida te devuelve a ti misma, y cuando finalmente aprendes a amarte, ya no aceptas cualquier cosa que se parezca al amor. Esperas algo real, algo recíproco, algo tranquilo, algo que no tengas que perseguir. Y cuando llegue, no tendrás que preguntarte si eres importante, lo sabrás. Porque el amor verdadero no necesita que lo persigas, se queda, se demuestra, se cuida, sobre todo te hace sentir en casa. Esa fue mi historia. La historia de una mujer que tuvo miedo de perder a alguien y terminó descubriendo que lo que realmente estaba perdiendo era a sí misma. Y, cuando finalmente decidió recuperarse, descubrió que había estado esperando demasiado tiempo a que alguien más le diera aquello que siempre había tenido dentro de ella, su propio valor, su propia fuerza, su propia felicidad, y desde aquel día entendí algo que nunca volveré a olvidar. No necesito que alguien me elija para saber que valgo, yo ya me elegí, y esa fue la decisión más importante de mi vida. Y si has llegado hasta aquí escuchando esta historia, quiero que recuerdes algo. Nunca tengas miedo de elegirte a ti mismo. A veces creemos que perder a una persona significa perder nuestra felicidad, pero con el tiempo descubrimos que algunas despedidas no vienen para destruirnos, sino para devolvernos la paz que habíamos perdido. No eres difícil de amar. No estás pidiendo demasiado por querer atención, respeto, comunicación y cariño. No eres demasiado sensible por querer que alguien escuche tus sentimientos, y no estás equivocado por esperar reciprocidad. El amor verdadero no debería hacerte sentir que tienes que rogar por un lugar en el corazón de alguien. El amor verdadero no te obliga a perseguir, no te obliga a demostrar constantemente tu valor, no te hace sentir solo mientras estás acompañado. El amor verdadero te da tranquilidad, te permite ser tú mismo, te escucha incluso cuando no sabes cómo explicar lo que sientes. Y cuando llegan los momentos difíciles, no desaparece, se queda lucha contigo, habla contigo, busca soluciones contigo. Por eso, si hoy estás en una relación que te está haciendo perder tu identidad, detente por un momento y pregúntate, ¿estoy luchando por amor o estoy luchando para conseguir que alguien me valore? La respuesta puede doler, pero a veces la verdad que más duele es también la verdad que más nos libera. No tengas miedo de empezar de nuevo, no tengas miedo de estar solo, no tengas miedo de cerrar una puerta que te estaba haciendo daño. Porque una puerta que se cierra no significa que tu historia haya terminado. Quizás significa que finalmente tienes espacio para comenzar una historia nueva. Una historia contigo. Una historia donde vuelvas a sonreír. Donde vuelvas a soñar. Donde vuelvas a creer en ti. Y algún día, cuando mires hacia atrás, quizá entiendas por qué aquella persona tuvo que salir de tu vida. Tal vez no era el amor que necesitabas. Tal vez era la lección que necesitabas. Y cuando llegue la persona correcta, no tendrás que convencerla de que te quiera, no tendrás que perseguirla, no tendrás que preguntarle constantemente si todavía te ama. Lo sentirás, lo verás, lo escucharás en sus palabras y sobre todo en sus acciones. Será un amor donde ambos se elijan, un amor donde ninguno tenga que perderse para que el otro permanezca, un amor donde puedas decir, estoy en paz. Y esa paz será la respuesta que estabas buscando desde el principio, así que hoy quiero que hagas una promesa. Prométete que nunca volverás a abandonar tus sueños por alguien. Prométete que nunca volverás a aceptar menos de lo que mereces solamente por miedo a estar solo. Prométete que cuidarás tu corazón, pero también tu dignidad. Y sobre todo, prométete que pase lo que pase, nunca dejarás de elegirte, porque al final de la vida, muchas personas pasarán por nuestro camino. Algunas se quedarán, otras se irán, algunas nos harán reír, otras nos harán llorar, algunas nos enseñarán lo que es amar. Y otras nos enseñarán lo que nunca debemos volver a aceptar. Pero hay una persona que estará contigo hasta el último día. Tú. Por eso, aprende a estar de tu lado, aprende a perdonarte, aprende a cuidarte, aprende a quererte. Por cuando finalmente descubres tu propio valor, ya no aceptas cualquier cosa que se parezca al amor. Esperas algo verdadero, algo recíproco, algo que te dé paz, y recuerda siempre, no necesitas que alguien te elija para demostrar que eres valioso. Tu valor ya existe, tu dignidad ya existe, tu vida ya tiene significado. Y tu felicidad no debe depender de la atención de otra persona. A veces el mayor acto de amor no es quedarse, a veces es saber cuándo marcharse. Y aquella noche, cuando envié aquel último mensaje con lágrimas en los ojos,
Pensé que estaba arriesgándome a perder a la persona que amaba. Ahora sé que estaba arriesgándome a perderme a mí misma, y esta vez decidí no hacerlo. Decidí elegirme, decidí respetarme, decidí comenzar de nuevo. Desde ese momento entendí algo que cambió mi vida para siempre. El amor puede ser hermoso, pero el amor propio es lo que te permite sobrevivir cuando alguien decide irse. Así que si estás escuchando esto y estás pasando por algo parecido, no pierdas la esperanza. Tu historia todavía no ha terminado. Quizá este capítulo sea doloroso. Pero no significa que el libro entero vaya a ser triste. Sigue adelante, San aprende, Crazy vuelve a creer en ti. Porque algún día mirarás hacia atrás y agradecerás haber tenido el valor de elegir tu propia paz. Y cuando llegue ese día, entenderás que algunas despedidas no fueron el final de tu felicidad, fueron el comienzo de una vida donde ya no tienes que rogar por amor, donde ya no tienes que demostrar tu valor, donde ya no tienes que preguntarte si eres suficiente. Porque finalmente sabrás la verdad, siempre fuiste suficiente, siempre fuiste digno de amor y siempre mereciste algo mejor. Esta vez no esperes a que alguien te elija, elígete tú y nunca vuelvas a olvidarte de ti.